Bueno, ya hace una semana que empecé a usar DaVinci y esta es como mi actualización. Después de ver unos cuantos videos de YouTube, lo que voy a hacer es agarrar un video que ya edité en Premiere y voy a intentar replicarlo lo más cercano posible, o una parte del video, porque es un video bastante largo, usando el mismo audio, el mismo material de video que grabé y el mismo B-roll y efectos de sonido y qué sé yo. Voy a tratar de ponerlo todo en DaVinci y editarlo de principio a fin. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser importar todos los archivos a DaVinci, crear una carpeta con todos los archivos organizados, el audio que grabé separado, el video de la cámara con audio, música que voy a usar, algún efecto especial, y después una carpeta que va a tener todo lo que grabé, todo el video, que va a ser la entrevista que grabé, y el B-roll que va a ser todo lo que grabé aparte, es decir, el entrevistado, el músico tocando la guitarra, etcétera, etcétera. Una vez que tenga todos los archivos ahí, lo que voy a hacer es crear una línea del tiempo, asegurarme de que los fotogramas por segundo estén adecuados a lo que yo trabajé, que fueron 23.976. Me lo memoricé después de unos cuantos años de trabajar con la misma cantidad de fotogramas por segundo. Y asegurarme de que tengo la suficiente cantidad de canales de audio y video para agregar todos mis efectos después. Una vez que ya tenga todo ahí adentro, voy a sincronizar el audio que grabé por separado con la cámara para tener la mejor calidad de audio posible y empezar a editar la entrevista. ¿Cómo sincronizar audio con video? Bien, esto está bien fácil. Primero vamos a ir al espacio de trabajo de edición, hacemos clic en donde dice Media Pool y vamos a buscar el video que queremos sincronizar y el audio que grabamos por separado. Vamos a seleccionar los dos y vamos a hacer clic derecho en uno de ellos. Ahí vamos a bajar hasta la opción donde dice Auto Sync Audio y le damos a donde dice Based on Waveform. Ahora DaVinci va a analizar los dos archivos y los va a sincronizar. Una vez que termine de analizar tanto el audio de tu video como el archivo de audio por separado, lo que queda es arrastrar el clip de video a la línea del tiempo y va a ser como ya está todo el audio que grabamos por separado sincronizado con el video. Así voy a poder usar el comando cortar lo más seguido posible, a ver si me puedo acostumbrar de la misma forma que estoy acostumbrado a hacerlo con Premiere y crear la historia, acomodar algunas partes y crear una pequeña historia ahí con el material que ya tengo para después poder agregarle música, agregarle transiciones, agregar un poco del B-roll que grabé y tener algo más o menos formado. Después de que tenga todo eso y que ya tenga el video pronto, voy a ir a la sección de corrección de color para ver si puedo jugar un poco con lo que grabé. Lo que grabé fue en el formato de color Rec 709, que es el estándar, por lo que no voy a tener mucho margen para corregir el color y hacer cosas como me gustaría, pero me parece que me va a dar una buena idea de los controles, cómo corregir el color y hacer correcciones básicas, ver si puedo acercarme a la edición que hice con Premiere Pro y comparar la versión gratis que estoy usando de DaVinci con la versión que estoy pagando de Premiere y ver cuál de los resultados, el de Premiere Pro o el de DaVinci, se ven mejor en cuanto a calidad, etcétera, etcétera. I've always been interested in music. It's definitely always been something that's like really got to me in a special way. Always been music going on in the house, mostly because of my dad. He was always playing music. He was a guitar player as well. I guess got to be around like 10 or 12, maybe a little bit earlier than that. I started getting into the guitar. I remember quitting when I was like really young, and then getting back into it and realizing like, you know, the work it really took to sound the way I wanted to sound. Y esta fue bien rapidito la actualización de mi primera semana usando DaVinci. Me parece que se pueden ver los resultados. Ahora te voy a dejar unos enlaces para que puedas hacer clic en la primera interacción que tuve con DaVinci o que puedas ver otros proyectos que he trabajado. Y nos vemos en la próxima actualización.